Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Kung Fu Panda. Esta es una película de DreamWorks Animation. Su estreno fue el 6 de junio del 2008. Contó con un presupuesto de 130 millones de dólares y logró recaudar más de 630 millones, convirtiéndose en la película más taquillera del estudio sin ser una secuela, ya que la que más ha recaudado como tal ha sido Shrek 2. Al comienzo de la cinta, Po sueña que es un legendario guerrero. Toda esta secuencia fue una manera de homenajear al anime, ya que ambos directores son fanáticos del género, y querían una forma de distinguir la fantasía de Po y su mundo real. El maestro Chifu originalmente fue diseñado para ser mucho más viejo, pero su edad finalmente se redujo para permitirle al personaje mayor movilidad. Escape from Chorgum Prison is impossible. El nombre de la prisión donde se encuentra Tai Lung es Chorgum. Esto en mongol significa estar en prisión. Para diseñar a Tigresa, los realizadores hicieron un gran esfuerzo en no hacerla humanamente femenina, por lo que en vez de incluirle busto, decidieron aprovechar sus marcas faciales naturales y usarlas como si fuera su maquillaje. La habilidad de Mantis de ser tan pequeño y parecer casi invisible ante oponentes más grandes fue inspirada en la caricatura de Hanna-Barbera, La Hormiga Atómica. El nombre de Tai Lung se traduce como Gran Dragón, y el hecho de que Tigresa sea la primera en querer vencerlo por sí sola fue una manera de representar la creencia china de que el tigre y el dragón son rivales eternos. Cuando se le pidió a los animadores que hicieran la escena de la lucha en el puente, estos dijeron que era muy difícil y que nadie lo había hecho antes, algo que motivó incluso más a los directores para que esa escena fuera realizada, y gracias a ese desafío se creó una de las mejores secuencias de acción en la animación. La película originalmente iba a ser una completa parodia al género de Kung Fu, pero John Stevenson, uno de los directores, quería tener una mezcla de comedia y acción para hacer que la película tuviera momentos épicos. En el 2009, Kung Fu Panda fue nominada al Oscar como Mejor Película Animada, a lo que Jack Black, quien prestó su voz a Po, bromeó diciendo lo siguiente: Each year I do one DreamWorks project, then I take all the money to the Oscars and bet it on Pixar. Y así fue, pues el premio se lo terminó llevando el estudio de Pixar. ¡Wall-E! En el 2011 se estrenó su secuela, que fue dirigida esta vez por Jennifer Junelson, quien anteriormente había trabajado en el departamento de animación para estas películas. Y con un presupuesto de 150 millones logró recaudar más de 665 millones de dólares, siendo así actualmente la segunda película más taquillera dirigida únicamente por una mujer. La primera es Wonder Woman, la cual fue dirigida por Patty Jenkins y logró recaudar más de 800 millones. En esta secuela, cuando nos cuentan la historia de origen del villano, se utilizó un estilo de animación que buscaba homenajear a las marionetas de sombras, que son muy populares en China. Y de hecho, en la película Karate Kid del 2010 tenemos un gran ejemplo de esto. El nombre de Chifu significa maestro, y por si no sabías con exactitud qué clase de animal era, él es un panda rojo, solo que con mucho más pelaje blanco para darle ese toque de sabiduría. El signo marcado en la parte posterior de Mantis es una representación estilizada del símbolo chino de la longevidad, algo irónico para este animal, dado que el tiempo de vida real de una mantis religiosa es alrededor de 6 meses y 1 año, y eso si la hembra no se lo come primero.
Dentro de los 5 furiosos se encuentran 3 animales que pertenecen al zodiaco chino. Estos son el tigre, la serpiente y el mono. Y aprovechando que mencionamos eso, vamos a hacer una dinámica. Ustedes van a buscar según su año de nacimiento a qué animal del zodiaco pertenecen. En mi caso, yo nací en el 97, así que me tocó un buey. Pero dime, ¿qué animal te tocó? Según la directora, debido a las plumas y su estilo de pelea, Lord Shen fue un gran desafío para los animadores, tanto así que su complejidad era como tener que animar 6 personajes a la vez. Había una escena de un bar en el que una mantis femenina coquetearía con Mantis, a lo que él reaccionaría con un terrible miedo, por supuesto por el hecho de que quizás ella quisiera comérselo. Did you see the look in her eye? She was getting ready to eat me. Eat you? She doesn't even know you. Cuando Po está corriendo para no caerse de la cinta transportadora, uno de los objetos que se puede ver es el wok de la película anterior, con el que Po golpeó a Tai Lung. La franquicia actualmente cuenta con 5 cortometrajes y una serie que fue emitida por Nickelodeon, la cual fue bien recibida y hasta llegó a ganar 2 premios Emmys en la categoría de Mejor Serie Animada Infantil. En el 2012 su secuela fue nominada a los premios Oscars, pero tampoco ganó, y esta vez no fue por culpa de la lamparita, ya que de hecho ese año a Pixar le fue mal en críticas, pues su película de Cars 2 ni siquiera estuvo nominada, por lo que el ganador finalmente fue Rango. En el 2016 se lanzó su tercera entrega, que con un presupuesto de 145 millones logró recaudar más de 520 millones de dólares, y a pesar de que sea una gran cantidad, ciertamente es la que menos ha recaudado de la franquicia. Esta fue la única película de Kung Fu Panda en no ser la película animada más taquillera en el año de su estreno, pues ocupó el 6º lugar detrás de Buscando a Dory, Zootopia, La vida secreta de tus mascotas, Moana y Sing. Las 3 películas cuentan con una intro personalizada. La primera enseña simplemente a un mono saltando entre las nubes. En la segunda nos ponen al maestro Uwei como una forma de homenajearlo por su fallecimiento en la película anterior. Y en la tercera nos muestran a Po llegando finalmente a la luna, representando lo que sería el final de su trilogía. Li Shang, el verdadero padre de Po, originalmente tendría una personalidad muy seria, pero los creadores temían que esto lo hiciera algo desagradable, por lo que al final lo hicieron como un padre relajado y amante de la diversión. Había una escena en donde Po llegaba con su padre para ver a los 5 furiosos. Ellos estaban entrenando, y Po, para impresionar a su padre, se unía al entrenamiento. La escena fue eliminada porque se consideró que sería más divertido ver a Po como maestro, y cómo este fracasaría en el proceso. El tema musical de Kai, el villano, es de hecho un remix de la canción de Imagine Dragons, I'm So Sorry. Entre los amuletos de Jade que tiene Kai, si detallamos bien, uno de ellos es Tai Lung. Y es que recordemos que en la primera película Po lo mandó al mundo de los espíritus, donde precisamente Kai estaba recolectando almas. En estas películas, cada uno de los villanos representaba un desafío diferente. Tai Lung era la fuerza, donde Po tenía que descubrir su potencial oculto. Lord Shen era más que todo un desafío mental, en el que Po debía encontrar su paz interior. Y Kai era un tema espiritual, donde Po descubriría lo que realmente significaba ser el guerrero dragón, y así con la energía espiritual de sus amigos y familiares lograr vencer al villano al gran estilo Dragon Ball. A pesar de tener una muy buena aceptación por parte de la crítica, esta ha sido la única película de la trilogía en no haber sido nominada al Oscar como mejor película animada.
hubo un momento en el que se dijo que tal vez podrían haber 3 películas más, convirtiéndola en una franquicia de 6 películas. Aunque por ahora DreamWorks no está tan pendiente en eso, actualmente están más enfocados en otros proyectos. Pero cuéntame, ¿te gustaría ver más películas de Kung Fu Panda o piensas que el camino del guerrero dragón ha llegado a su fin? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Daniel, Rainer, Melanie, Edgar, Iván y Lucía Tortuga. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.